Entramos de lleno a la información de la pandemia. Mire, le comento que hoy México finalmente vivió por cuarto día consecutivo el peor registro de COVID-19. En las últimas 24 horas se sumaron 11.897 nuevos casos confirmados de COVID y 671 muertes. La Secretaría de Salud dio a conocer que suman 1.217.126 casos confirmados acumulados, mientras que hay 112.326 muertos por la enfermedad. Y el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la aprobación de urgencia de la vacuna Pfizer en Estados Unidos es una señal de esperanza para México. El funcionario detalló que este viernes se reunirá el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS y analizará la aprobación de emergencia de esta vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Indicó que las deliberaciones del comité son autónomas y que COFEPRIS tendrá la resolución que se tome al respecto. Sin embargo, dijo que no sabe cuándo podría estar listo el dictamen final de aprobación. 326 casos de contagio se registraron tan solo en 24 horas en el estado de Puebla. De nueva cuenta tenemos un incremento significativo en los contagios. Alerta máxima. La actitud desafiante que algunos ciudadanos han asumido en Puebla capital hacia el COVID-19 nos puede llevar a una nueva crisis de salud, pues el panorama epidemiológico que actualmente estamos viviendo ya lo experimentamos en junio. En videoconferencia de prensa, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reveló que nuevamente nos encontramos en alerta máxima y confió que el comportamiento social de los ciudadanos en el municipio sea distinto, ya que en las últimas 24 horas se registraron 326 nuevos contagios, de los cuales 277 se originaron en la Angelópolis. Esperemos que mañana la curva baje, esperemos una reposición en nuestro comportamiento social en la capital. Lo estamos diciendo hace 2 semanas, que el comportamiento social de la capital nos puede llevar a una crisis muy fuerte de salud. Por su parte, el secretario estatal de Salud, José Antonio Martínez García, detalló que en las últimas 72 horas documentaron 19 defunciones, llegando a un total acumulado de 5.514, mientras que en 57 municipios aún permanecen activos 1.325 casos, de los cuales 492 personas siguen hospitalizadas y 77 requieren de ventilación asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 144 pacientes y 21 requieren de ventilador. IMSS, 150 pacientes y 24 con ventilación asistida. ISSSTE, 43 pacientes y no tiene pacientes intubados. ISSSTEP, 62 pacientes y 24 con ventilación asistida. Hospital Universitario, 10 pacientes, 1 con ventilación asistida. Hospital Militar Regional, 9 pacientes, 4 con ventilación mecánica. En caso de ser necesario, el gobierno reconvertirá el Hospital General del Norte para la atención de pacientes con COVID-19, mismo que cuenta con 116 camas sensables y 45 ventiladores. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Inevitablemente volverán los cierres al centro histórico de Puebla, incluso en la zona del Zócalo. Y sí estamos regresando, pero no a la nueva normalidad, sino al autoconfinamiento. Y es que debido a que hemos bajado la guardia ante la contingencia sanitaria, nos encontramos en semáforo naranja y de nueva cuenta se realizarán los cierres en el Zócalo del Angelópolis este viernes. Las personas que pueden verse en estos momentos ya no podrán caminar dentro del perímetro del Jardín Central. Los vehículos no tendrán cortes de circulación específicos, pero el flujo se limitará con el apoyo de vallas como ya se están preparando las autoridades para este fin de semana. El Ayuntamiento de Puebla anunció que tendría que tomar estas medidas de nueva cuenta para prevenir que más personas sigan contagiándose. Por ello es importante tomar una actitud responsable para que no sean otros los que deban actuar con medidas de sanción. Si no tiene la necesidad de salir a alguna actividad indispensable, lo mejor es que permanezca en casa y así pueda cuidarse y cuidar a los demás. Luis Antonio Hernández, camarógrafo. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Por otra parte, la enfermería tiene un papel esencial en este momento
durante la pandemia de COVID-19 y quienes trabajan en los hospitales enfrentan el mayor riesgo de contagio. Por eso es relevante hacer un reconocimiento a su trabajo y a su formación humanista. Así lo afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz en el tercer informe de resultados de la maestra Erika Pérez Noriega, directora de la Facultad de Enfermería, donde también entregó el techado y las gradas de una cancha de usos múltiples. En memoria de los y las enfermeras, médicos, personal de salud y pacientes que no vencieron el coronavirus, los asistentes a este tercer informe guardaron un minuto de silencio. Con esto se rindió también un homenaje a quienes dan la vida por servir al prójimo desde la primera línea de combate contra esta pandemia. Enfermeros y las enfermeras que están trabajando en los hospitales son los que tienen el principal contacto con los contagios y son los que tienen un mayor riesgo. Por ello es realmente relevante hacer un reconocimiento tanto laboral como a su formación humanista. Esta tarea confirma sin duda alguna la importancia que tiene la enfermería dentro de nuestra sociedad y que ahora dentro de esta contingencia por fin se hace un reconocimiento y una valoración que les correspondía siempre con toda justicia. Mañana hay suspensión de clases en Puebla, es consejo técnico y la principal recomendación es quedarse en casa y evitar posibles contagios de COVID-19. Este viernes 11 de diciembre se suspenderá la jornada educativa a distancia debido a que los docentes llevarán a cabo consejo técnico escolar. Un día libre de actividades es una oportunidad para que algunos aprovechen el fin de semana largo, salir de casa y relajar las medidas de prevención. Esto podría representar un riesgo latente para contraer el COVID-19, pues aun cuando tienen obligaciones en el aula virtual, algunos adultos prefieren acudir con sus hijos a espacios abiertos, sentarse en bancas del Zócalo y, ¿por qué no?, hasta comprar un helado y comerlo en la calle. Otra alternativa es realizar un viaje corto, lo que implica salir, reservar un hotel, tener contacto con personas, lo que podría resultar en un diagnóstico positivo al virus. Le recomendamos evitar todas estas prácticas y no salir de casa, dado que Puebla recientemente regresó a semáforo epidemiológico color naranja. Evite un contagio para usted y su familia. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. El Senado aprobó la reforma para regular home office y se ha determinado que la empresa deberá pagar la luz y el internet. Durante la sesión ordinaria de este 9 de diciembre, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el home office. Con 91 votos a favor se aprobó lo que reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo 12º bis de la Ley Federal del Trabajo. Un día antes la minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado de la República. Con ello se reconoce al teletrabajo o home office como la realización de actividades remuneradas en un lugar distinto al centro establecido del patrón, lo cual deberá estar establecida por un contrato claro donde se especifiquen las actividades que el trabajador realizará. Dicha reforma implica que el empleador deberá asumir una parte proporcional de la tarifa de luz de sus trabajadores, así como el pago de servicio de internet. Además, deberá proporcionar el mobiliario adecuado para que el trabajador desempeñe las labores que el teletrabajo requiere. Para el trabajador se contempla el derecho a la desconexión, es decir, no debe quedarse más tiempo que el previsto en el contrato. También se contemplan capacitaciones para que realice sus labores de manera óptima. En cuanto a los salarios, los trabajadores presenciales y a distancia deben ganar lo mismo. Para garantizar que estas reformas se cumplan, habrá observadores laborales. La nueva ley fue girada al Ejecutivo para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con información de la redacción, David Becerra, Noticieros Televisa. Y la difícil situación afrontada por el sector comercial en este 2020 ha provocado que entre 3 y 5 de cada 10 negocios convengan con su personal que el pago del aguinaldo se difiera en dos partes. Y es que el cierre que mantuvieron por más de 4 meses y medio, el sostenimiento de los pagos corrientes y salarios, así como la falta de flujo monetario entre la sociedad, ha puesto en jaque a los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente de la Canaco, Marco Antonio Prosperi, destacó que existe una total disposición de la plantilla laboral para llegar a estos acuerdos. Finalmente, el líder empresarial puntualizó que el cierre del año será definitivo para los negocios, esperando una recuperación o por lo menos un mínimo incremento económico. Nuestro personal y colaboradores están con nosotros, eso hay que decirlo. Hemos llegado a acuerdos cuando estuvimos cerrados para poder ayudarnos a sobrellevar este tema, y creo que ahora las personas que tengan negocios y estén con un trabajo, creo que ya es ganancia sin duda.
Mira, la mañana de este jueves en la Ciudad de México, encabezada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, mandaron un mensaje SMS del número 51515, donde reiteró el llamado a no hacer fiestas, quedarse en casa y en caso de salir, que sea para lo necesario con cubrebocas y respetando las medidas de sana distancia. El mensaje SMS dice: el gobierno de la Ciudad de México informa, estamos en alerta por COVID-19, es urgente que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia, no hagas fiestas. Un enfrentamiento entre delincuentes armados y una escolta generó un tiroteo, esto en plena zona de Lomas de Angelópolis. El compañero Lobo tuvo un atentado, le dio un impacto de bala en la espalda, está intervenido. Así es como se daba a conocer el atentado que sufrió un guarura al frustrar un asalto al interior de un autolavado ubicado en Lomas de Angelópolis. Los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles, cuando un hombre fue interceptado por un sujeto armado para arrebatarle un reloj de lujo. Pero el lampón no contaba con que su víctima iba en compañía de una escolta que, al percatarse de la situación, lo encararía. En el forcejeo, el delincuente accionó su arma contra el guarura, conocido como Lobo, y le hirió por la espalda. En un audio que circula por WhatsApp, se menciona que el elemento fue trasladado a un hospital privado, donde sería intervenido. Lomas de Angelópolis, área conocida por su alta plusvalía, tampoco se ha salvado de la delincuencia. Incluso, en más de una ocasión, esta zona ha sido protagonista de hechos delictivos. Rocío Carvente, Noticieros Televisa. Una fuerte movilización policíaca se desencadenó en San Andrés Cholula por la detención de un sujeto. El cumplimiento de una orden de aprehensión causó una gran movilización policíaca en la zona de Cholula, en Puebla. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, un joven de pantalón de mezclilla y playera guinda se percata de unos autos sospechosos que lo persiguen y, al verse acorralado, decide a toda velocidad echarse de reversa hasta impactar una camioneta blanca. De pronto se baja e intenta escapar. De la camioneta descienden 3 sujetos con armas largas y lo siguen. En otro video se aprecia que el sujeto fue detenido. Al respecto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que no fue un intento de secuestro, sino la ejecución de una orden de aprehensión. Ahora se sabe que el detenido es un joven empresario, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Y alarma en el centro histórico se generó por la violencia que se ejerció contra una mujer aparentemente con problemas de adicción. En pleno centro histórico se llevaron a una mujer. Entre 3 Sur y 9 Poniente raptaron a una persona, 3 sujetos que viajaban a bordo de un automóvil plata con matrículas recientes de Puebla. Eso de acuerdo a algunos testigos, quienes caminaban por la zona y se percataron del momento en el que intentaban llevarse a una dama, quien gritaba desesperada. Explicaron para Noticieros Televisa que logró soltarse y se fue corriendo al mismo lugar de donde la habían sacado por la fuerza, pero uno de los sujetos la golpeó y la derribó. Los testigos refieren que fue la tarde de este miércoles, alrededor de las 2 de la tarde, cuando sujetos obligaron a una mujer a salir de este inmueble, el 707 de esta, la 3 Sur, en pleno centro histórico, para abordarla por la fuerza en un automóvil color plata y posteriormente retirarse del punto. Posteriormente acudieron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se entrevistaron con algunas personas en el sitio donde se refería se habían llevado a la dama. Pudieron confirmar, a decir de uno de los familiares, que no se trataba de un levantón, sino más bien que la mujer tenía problemas de adicciones y por ello habían decidido llevársela para internarla en un anexo, pero ella se resistía. Incluso la autoridad se constituyó en el lugar referido donde habría sido trasladada y confirmaron su presencia en el anexo, por lo que se descartó cualquier situación relacionada con un rapto. Luis Antonio Hernández, camarógrafo. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Y sujetos a bordo de una camioneta ingresaron a un estacionamiento del centro comercial ubicado en el Boulevard Xonaca y la 36 Norte, en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla, y robaron tras romper el cristal. Los ladrones sustrajeron varios electrodomésticos y artículos que encontraron a su paso sin que hasta el momento se conozca el monto exacto. Al lugar llegaron policías municipales para resguardar el negocio hasta que personal de la tienda acudió a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
Por otra parte, robaron además un centro de salud. Ahora estos son blanco de la delincuencia. A los amantes de lo ajeno no les importó dejar sin atención médica a afiliados del Centro de Salud Zaragoza Insurgentes, ubicados en el Boulevard Vicente Suárez en la ciudad de Puebla. Queremos seguridad porque no es para que no nos hagan todo eso. Venimos a consulta y ahora sí que luego pues no nos van a dar el medicamento ahorita. Un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones de la Secretaría de Salud y sustrajo desde papelería, medicamentos, material de laboratorio, hasta electrónicos y refrigeradores. Esto obligó a los doctores a atender a los pacientes en una unidad móvil de manera emergente. Como nos habían citado ya de 2 meses para acá, pues no había venido a consulta. Venía ahorita por mi medicina, pero es lo que nos dicen, que como hay un robo, pues no nos tocaba medicina. Esta no es la primera vez que los delincuentes roban en el centro de salud, por lo que los beneficiarios solicitan la presencia de patrullas, dado que hasta ellos están en riesgo de ser víctimas de robo. Nos avisan que es la 4ª, 5ª vez que les roban. Ya no hay vacunas, hoy se llevaron los refrigeradores, no hay medicamentos, se llevaron tubería también y así han sido que han sacado varias cosas. Lo que se pide es la seguridad, patrullas. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Esta noche nos enlazamos con Ejecatl Mello, está en la zona de La Villita. ¿Cómo estás? Caro, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto nos encontramos aquí en el Templo en honor a la Virgen de Guadalupe, en la zona conocida como La Villita, y lo que en otras fechas era una romería, hoy está totalmente solitaria debido a esta contingencia que, bueno, pues nos afecta desde principio de año. Definitivamente se ha dado a conocer que los festejos, si no han sido suspendidos en su totalidad, sí la mayoría, lo que era la venta de antojitos, los juegos mecánicos, la venta de diversos artículos aquí fuera de este templo, ubicado en la Avenida Reforma, entre pues la 11 y la 13 Norte. Lo que sí nos ha confirmado la rectoría de este templo es que, bueno, mañana 11 de diciembre a las 11:45 de la noche, pues habrá mañanitas en honor a la Virgen. A la medianoche específicamente también habrá una celebración eucarística. Posteriormente el templo será cerrado y el sábado 12 de diciembre se abrirá nuevamente a las 7:30 de la mañana para misa de 8 horas. Y bueno, una vez que termine esta misa, será cerrado el templo nuevamente y ahí se terminarán estos festejos en honor a la Virgen Morena. Se ha lamentado por parte de los feligreses que se haya tomado esta determinación. Eso sí, se ha indicado que el acceso a este templo será totalmente restringido para no exceder el aforo permitido, y bueno, pues también habrá las medidas sanitarias correspondientes, Caro. Claro, y le pedimos a las personas que sigan estas recomendaciones que mencionó la arquidiócesis, pongan los altares en casa, sigan las oraciones en casa, eviten asistir a estos puntos para que de esta forma no tengamos mayor número de contagios. Hoy es uno de los días más importantes en Puebla porque se incrementó de forma significativa los contagios de COVID. Entonces, entre todos podemos disminuir estas cifras. Gracias. Así es el llamado que hace la arquidiócesis y los diferentes párrocos. Claro. Saludo a todos. Buenas noches. Cambiamos de tema. Le comento que hay una nueva ciclovía en Puebla y le explicamos específicamente en dónde. Una nueva ciclovía fue habilitada sobre la Diagonal 19 Poniente Fresnos, que comprende las colonias Santa Cruz, Los Ángeles y Las Ánimas. El gobierno municipal llevó a cabo trabajos de rehabilitación donde fue colocada una nueva carpeta de concreto asfáltico a lo largo de 1.5 kilómetros e instaló infraestructura ciclista confinada de la 23 Poniente al Boulevard Atlisco. Dicha intervención abarcó 18.800 metros cuadrados de superficie y se invirtieron 5.700.000 pesos. Sobre la calle Fresnos de Boulevard Atlisco al circuito Juan Pablo II se habilitaron 4 carriles de movilidad. Desde hoy, los automovilistas deberán aparcar en estacionamientos públicos, ya no sobre la vialidad, y esto permitirá que los automóviles sigan usando los 3 carriles para poder transitar y las bicicletas este carril confinado. No obstante, algunos automovilistas comenzaron a invadir el carril confinado para bicicletas.
Mientras tanto, sobre la diagonal de la 19 Poniente del circuito Juan Pablo II a la 23 Poniente, se permitirá que en el primero y cuarto carril los vehículos puedan estacionarse. En el segundo y tercer cuerpo podrán transitar los vehículos y el de extrema derecha para los ciclistas. En estas obras se aplicaron acciones de pavimentación, señalización horizontal y vertical, instalación de segregadores y colocación de semáforos. Con imágenes de Alfredo Santos, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Este jueves, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla rindió su informe de labores de este 2020. El magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez rindió su informe de actividades al frente del Poder Judicial de Puebla, en el que destacó la histórica asignación de recursos por más de 869 millones de pesos, gracias al trabajo en conjunto con los poderes ejecutivo y legislativo, presupuesto con el que se logró garantizar el acceso a la justicia a pesar de la contingencia sanitaria por el coronavirus. En ese sentido, destacó que este presupuesto permitió realizar estrategias y desarrollar el plan de continuidad de operaciones en el contexto de la crisis sanitaria. En el informe estuvo presente el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Acordamos un esquema de medidas que nos permitió emprender dos acciones fundamentales. En primer lugar, establecer guardias presenciales para atender todas las materias del derecho, con énfasis en materias penal y familiar, garantizando con ello el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas que viven en situación de violencia. Mientras que en segundo lugar, utilizamos las tecnologías de la información y comunicación para vigorizar el sistema electrónico. Añadió que con estas acciones se registró el acceso de 2.311 tocas, se realizaron 17.051 acuerdos y se dictaminaron 2.744 sentencias. Además, en los juzgados de primera instancia hubo el ingreso de 38.435 expedientes, se realizaron 380.476 acuerdos y se emitieron 18.892 sentencias. También señaló que el Poder Judicial poblano obtuvo la certificación nacional en juicios orales mercantiles otorgada por la Secretaría de Economía Federal a través de la CONAMER y que este año se logró ser el primero también en conseguir la recertificación con una vigencia de 2 años. Durante su mensaje, el gobernador Miguel Barbosa destacó el trabajo del magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez y enfatizó que el Tribunal Superior de Justicia nunca recibiría de su parte una amenaza o línea de cualquier sentido. Dijo ser totalmente respetuoso de la autonomía de los poderes. Nunca recibirán de mí una amenaza. Nunca. Nunca recibirá una línea. Nunca. Porque yo cuido al poder. Cuidémoslo todos. Añadió que años atrás, los integrantes del Poder Judicial estaban sometidos al Ejecutivo, incluso desde el presupuesto, pero ahora es todo lo contrario. Cristóbal Lobato, reportero, Noticieros Televisa. Mira, a partir de hoy, la poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena es elegida por unanimidad como la nueva presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo 2020-2023, luego de que el comisionado Óscar Mario Guerra Ford declinó. En sesión extraordinaria de manera presencial y virtual, el INAI renovó su presidencia luego de la conclusión en el cargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Debemos acercarnos más a la sociedad, más a los ciudadanos, y lograr que las posibilidades del ejercicio y la apropiación interna de estos derechos se eleven en una globalización que no perdona el desconocimiento de la cosa pública. El Foro Energético Poblano es un espacio de desarrollo que intenta promover la inversión y los grandes planes que en esta materia se pretenden consolidar en la entidad. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En videoconferencia de prensa celebró este tipo de foros impulsados por la dirección de la Agencia Estatal de Energía para seguir poniendo a Puebla a la vanguardia en estos temas de índole mundial. Y en medio de este escenario, pues, se tiene que seguir trabajando. Y es lo que se está haciendo desde OPD con su director Rodrigo Osorio. Entonces, yo celebro que tengamos camino andado en cada uno de los temas. Y
llegamos a jueves, qué rápido se está yendo esta semana, pero bueno, para quien ahora la agarre desapercibido, como siempre, aquí les tengo toda la información meteorológica. Vamos a empezar. El Frente Frío número 19 y la tercera tormenta invernal ya están empezando a perder fuerza y se espera que durante la madrugada se desplacen hacia lo que es el sur de Estados Unidos. Sin embargo, al momento continúa haciendo interacción con la entrada de humedad ocasionado por el río atmosférico número 2, que estarán generando precipitaciones que pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en noroeste, al igual ráfagas de viento hasta 70 kilómetros por hora, e incluso la caída de aguanieve para lo que son las sierras de Sonora y Chihuahua. Al igual, ingreso de humedad ocasionado por esta corriente en chorro subtropical aumenta potencialmente las precipitaciones, sobre todo el occidente. Y bueno, para lo que es la mesa norte y mesa central tenemos un descenso de temperaturas. Para lo que es el Valle de México pueden llegar incluso a ser inferiores a los menos 5 grados centígrados. Y bueno, veamos cómo se encuentra esta noche en nuestra capital poblana. Al momento le comento que tendremos una noche parcialmente nublada con una temperatura actual de 15 grados centígrados. Próximos 3 días arrancamos el fin con el cielo completamente despejado, mínima de 9 y máxima de 24. Sábado y domingo un cielo parcialmente nublado con mínimas que van a oscilar entre los 8 y 9 grados centígrados, máximas de 23 a 25 grados Celsius. Gracias, Norma. Seguimos con más información. Mire, dramática realidad viven miles de poblanas en este momento. Es la violencia intrafamiliar. Le llamaremos María y es uno de los muchos casos que se quedan en el silencio por miedo. Es víctima de violencia familiar, según sus propias palabras, por su esposo quien la agredió. Me corrió de la casa, me dijo que le dejara a mis hijos y yo no los podía abandonar y por ese motivo me tuve que salir de allá para que ya no tuviéramos problemas y conflictos con su familia. Pero me dice que la agredió. Sí, me empujaba para que me fuera yo y de dejar a mis hijos. Asegura que ha sido víctima también por parte del padre de su cónyuge, con quien viven, por lo que su pareja la corrió y pretendía quedarse con los niños. Ha habido problemas de índole de insultos, de humillaciones, de no poderme defender yo sola. Estas situaciones con frecuencia se quedan en el ámbito particular y aunque son la antesala de actos de agresión, no se detienen a tiempo hasta que ocurre una tragedia. Por ello acudieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, donde se les dio la atención para protegerla a ella y a sus 2 pequeños, mientras se siguen los cauces legales. Si tú eres víctima de violencia familiar, puedes acudir a la 6 Norte, 1003, donde te asesorarán. Con la imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Mire, por otra parte, en Tamaulipas se alertó de un nuevo reto virtual. Se llama el reto de las 24 horas. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió una alerta sobre el llamado reto de las 48 horas. Se desafía a los menores a que desaparezcan 2 días y no mantengan contacto ni con familiares ni con amigos. Este reto que están planteando, que no es propio de Tamaulipas, eso es muy importante enfatizarlo, no es propio de Tamaulipas, es algo que está detectando la Policía Cibernética, que está ocurriendo en todo el país. Básicamente consiste en que convocan, digamos, a los jóvenes a que se desaparezcan durante 2 días, 48 horas, para que no tengan contacto con ningún familiar. La alerta destaca que el juego otorga puntos cada vez que el nombre del menor aparezca publicado en redes sociales con motivo de su búsqueda. Este desafío, que tiene como finalidad enganchar a niños y adolescentes, no es nuevo. Surgió hace años en Europa bajo el nombre de Game of 72. De acuerdo con el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, este tipo de prácticas que se replican en redes sociales van en incremento. Lo que sí se observa efectivamente es que son prácticas que están ocurriendo de una manera constante. O sea, no solamente estamos hablando de este reto de las 48 horas, ha habido otros casos también en los que se están convocando a los jóvenes para hacer algún tipo de conductas. Detalla que la cifra negra de ciberdelitos es bastante alta debido a que son muy pocas las veces en las que se presenta una denuncia formal. Que muchas veces las personas denuncian en las redes sociales, o sea, a través de las mismas redes sociales, están haciendo, digamos, una alerta. En realidad, si estamos hablando que son alertas, no puede haber una investigación de fondo si es que no existe la denuncia ya propiamente formal ante autoridad ministerial. Autoridades reiteran el llamado a mantener la comunicación en la familia y estar alerta. La comunicación aquí es fundamental en el seno familiar para evitar este tipo de situaciones, por un lado.
Por otro, la cuestión de que haya esta sensación de alerta en parte de, sobre todo, los menores y las mujeres. Y tercero, lo más importante que he reiterado constantemente, la denuncia. Si no hay denuncia, pues esto hay impunidad. Geatzi Valdesanaya, Foro TV. Los trabajadores de eventos sociales, como es el caso de los fotógrafos, globeros, payasos, músicos, así como mariachis, integraron una agrupación denominada Escena y decidieron plantarse justo afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación Municipal. Aseguran que hasta el momento no les han dado el apoyo económico que les prometieron y que aún cuando cuentan con un documento que sería canjeado por el recurso, hasta ahora no se les ha otorgado. Desde entonces el recurso no se les había entregado, a pesar de que les habían dado una fecha para revisión de documentos. Fuimos los primeros en quedarnos sin trabajo y probablemente seamos los últimos en activarnos. En el 14 de agosto los regidores aprobaron un apoyo económico. En crisis se encuentran los comerciantes de la zona de Los Sapos a causa de la pandemia. El libro es una pequeña y frágil criatura y tiene alma y le tiene miedo al agua, al tiempo y a los roedores. Y sufre cuando cae en manos de gentes ignorantes. Eso es el libro. Porfirio es uno de los fundadores del Bazar de los Sapos. Además de ser un apasionado del arte y la cultura, durante más de 35 años se ha dedicado a comercializar libros antiguos, un oficio que le encanta por la satisfacción de transferir textos que marcaron diversas épocas de la historia. Para nosotros es un honor rescatar, es un orgullo rescatar un libro que habla de la vida, de la historia, del arte, y ponerlo por segunda o tercera vez, darle nueva vida al libro. Nos cuesta mucho trabajo, pero yo en mi oficio lo hago con mucho gusto. Sin embargo, la pandemia, la crisis económica y la falta de cultura ha provocado una mezcla fatídica para su negocio. Está muy difícil, muy difícil. Estamos aquí porque tenemos que llevar un sustento a nuestras familias, pero estamos miedosos por la pandemia, por los asaltos, por las no ventas, por la enfermedad. Una situación muy difícil. Desafortunadamente, la compra de artículos antiguos no son prioridad para la sociedad, por lo que las ventas se han desplomado. Estamos al 80% abajo y sobreviviendo con un 20%. Ahora la temporada navideña va a ser muy triste para todo el mundo. Como Porfirio, muchos comerciantes de la zona padecen la poca afluencia de gente en el barrio de Los Sapos y las fiestas decembrinas para este 2020 se vislumbran grises y muy frías. Con imágenes de Alfredo Santos, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Así llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que el cubrebocas es indispensable para protegerse del virus. Y Televisa Puebla se suma a un momento de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por la pandemia.